Y estamos en esta sección de cultura que cerramos el programa del jueves, como siempre, como te gusta a mí decir, nuestro oxígeno, que además esta semana nos hemos currado, hemos hecho 3 programas en vez de 2, así que ya necesitamos irnos a descansar y a dormir y a olvidarnos de la vida con Carlos Javier Puerto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Pues muy buenas a todos y sí, otra vez más una capsulita, ¿no? de cultura. Así que vamos a darle. Venga, vamos a darle. En este caso nos vamos a meter en una obra top también de Nicolás Maquiavelo que se llama El Príncipe, ¿vale? Eh, Se publicó póstumamente, ¿vale? En 1531 y es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, ¿vale? Escritor, diplomático, filósofo político Sí, italiano sí. de esa época renacentista. Y la obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como, entre comillas, el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar esa Italia y sacarla de esa crisis, ¿no? Donde se encuentra, más o menos, ¿vale? Esa es un poco la introducción que quiero dar. Ujú. Y aunque fue escrita en 1513, pues durante ese confinamiento de Maquiavelo en Sacacciano, a causa de esas acusaciones que sobre él pesaban, ¿no? Porque estaba señalado, Carlos, con conspirar contra los Medici, ¿vale? Y no sería sino hasta el 1531 cuando vería la luz en Roma ese libro y así funciona pues como una respuesta a esa acusación, ¿no? Y el príncipe de Nicolás Maquiavelo constituye pues una importante concepción moderna de la política, pese a haber estado escrito en la época que estuvo escrito. Es una obra que contradice, ¿no?, la tradición filosófica de ese pensamiento político muy antiguo y arcaico, donde la práctica política se encuentra ensombrecida por esa Ujú. idealización de que los gobiernos y las ciudades son utópicas y son perfectas, que no lo son. Y entonces, pues eso, al contrario, pues en El Príncipe se establece que el ejercicio real de la política, la del día a día, Carlos, implica situaciones reales con hombres y pueblos Sí. donde las conductas y las decisiones no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas de ese poder, ¿vale? La, por así decirlo, la muestra de forma que en ese frecuente ejercicio del poder se contradiga o obviar los preceptos morales y de allí que en lugar de dedicarse a esos juicios sobre la moral o la religión, se enfoque más en las cuestiones más de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone que hay circunstancias que se le presentan y se Sí. establece pues ese fin de la práctica política que es conservar exitosamente el poder. Y para demostrar sus teorías, pues echa mano de situaciones históricas reales que abarcan desde pues, el mundo antiguo hasta su presente de esa época. Ujú. Y conviene acotar que El Príncipe es la obra que da origen al término ese maquiavélico, es algo maquiavélico, ¿no? ¿Te suena acá, no, Carlos? Algo Sí, es un maquiavélico. término que ahora está muy de moda. Ya está consolidado, vamos. Maquiavélico, malo, Se malo. utiliza, claro, se utiliza con cierta carga despectiva, ¿no? Para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en la realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento sobre esa psique humana, el sentido común, el pensamiento pragmático, y hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y de negocios, porque es bastante real lo que cuenta. Y por eso, eh, así resumiendo, es una obra en la cual Nicolás Maquiavelo plasma su visión de la política en esa particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia, porque eh, vamos a hacer luego después una cosa más temática sobre los contenidos del libro, pero en este caso vemos las clases, ¿no? Las clases de
de principado y formas de adquirirlo para gobernarlo, donde hay una república y unos principados, donde esos primeros capítulos de la obra están dedicadas a explicar, ¿no?, las distintas clases de principados que hay y las maneras que en esto se pueden adquirir, que puedan ser pues repúblicas o principados, donde se transmite a través del linaje, ¿vale? O nuevos, y cuando se obtiene pues o por herencia o conquista. Y mediante las armas propias o las ajenas, o por fortuna o por virtud. Así es, ¿vale? Los principados hereditarios nuevos o mixtos expone donde los principados, así como los nuevos, precisan de políticas más tirando a la continuidad, en lugar de cambios radicales que puedan también trastornar la vida y costumbre de la población, porque antiguamente a capa y espada, ¡pum!, cambia todo de golpe, ¿no? Ahora, bueno, pues en cambio se denomina esos mixtos, que son nuevos, pero que con ese anexo de más o menos principado antiguo, implican pues unos tratos diferentes, acordes con esas circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición. Y sobre esas dificultades, asumir también que el gobierno es de ese principado nuevo, ya avisa especialmente sobre esa importancia de imponerse a un grupo de poder anterior. Y claro, aquí viene lo gordo, porque está el poder absoluto o poder compartido, Carlos, ¿sabes? Y en Maquiavelo considera que existen dos esenciales y que las circunstancias pues, van detentando, ¿no?, ese poder absoluto. Conjuntamente con un grupo de varones de la nobleza propia, no adquirida por la gracia del príncipe, se aconseja optar, de ser posible, por la primera de las opciones, o de tentar al poder absoluto, pues con la segunda, al final el príncipe ostentará una menor autoridad. Y como ya sabemos, en aquella época, Carlos, todo el mundo quería poder, 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 poder. Eso es así. Ahora Sí, también, sí, sí, verdad. ahora también Pedro Sánchez, pero está más limitado. Pelea, ¿Sabes? pelea, pelea. Sí, sí, Entonces, sí. sobre los estados que se regían y en esas leyes propias, pues se analiza también en Maquiavelo la forma en que se debe proceder en un estado antes de su conquista y se gobernaba con leyes propias. Se enumeran esas tres opciones que tiene el gobernante. Uno, destruirlo; otro, radicarse en él; o bien mantenerse con las leyes y costumbres anteriores, pero obligando a pagar tributo y ser gobernados por un grupito leal, ¿no?, al príncipe. Al final es eso, que tienes que ir decidiendo cómo tomar las decisiones. Y según él, pues eso, hay formas de llevar los principados que a la larga puedan ser más fáciles o más difíciles de tener, dependiendo también de las fuerzas con las que tengas, porque, como ya hemos dicho, aquí se está imponiendo el poder y el mal uso de la crueldad también, que se puede ver en Maquiavelo, pues advierte sobre esa donde se cometen todos esos crímenes, ¿no?, al principio, que luego poco a poco se puede otorgar beneficios a los súbditos o hacerles olvidar de forma coaccionada esas ofensas recibidas previamente. Pero la crueldad es mal usada cuando no son cometidas todas en un inicio, sino que la fuerza se tenga que seguir cometiendo en lo sucesivo como para imponer, ¿no, Carlos? No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 sí. Y al Interesante, ¿eh? final, pues eso, o sea, hay unos principados civiles o eclesiásticos que también se refieren a otros tipos de principados como los que hemos comentado, y por su parte, pues se distingue, ¿no? El eclesiástico es bastante difícil de adquirir en principio, pero luego es fácil de mantener porque se apoya con la religión, y el otro, al contrario, que se lucha por el pueblo y demás, entonces es más complicado de lidiar. Entonces, sobre la forma de medir la fuerza de esos principados, pues tenemos la fuerza del ejército, está clara, sobre cómo actuar, y en términos de paz o golpe de Estado, pues ahí está el ejército. Y en los capítulos siguientes, pues ya se va viendo, ¿no?, las cosas que se tienen que hacer o censurar como para mantener ese estado, y que luego tienen que hacer un equilibrio entre la generosidad y la avaricia para el Estado, porque al final, por un lado, tiene que ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues mantener esa reputación es complicado.
Y tampoco lo de la avaricia por lo mismo, porque si al final todo es para la arca del Estado y ya está, no se consigue nada tampoco. Entonces ahí está esa pugna de poder que también está muy relacionada con los capítulos siguientes, ¿no? Que tratan de esa crueldad o la compasión que también tienen que tener con respecto a ese pueblo, porque cuanto más crueles es más, se tiene que ver más lo de conservar el Estado, pero con el miedo al final es complicado, pero por lo mismo, porque tienes que o ser amado o ser temido y muchas veces no se sabe cómo elegir, ¿sabes? Y de ahí también esa alegoría típica del león y el zorro de Maquiavelo, porque es una forma que él conduce para ese estado aconsejar poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo, pero lo ilustra con esa categoría, esa alegoría del león y del zorro, ¿no? El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Más o menos se entiende, ¿no, Carlos? Pues sí, la verdad es que sí. Carlos, ha sido un tema muy interesante, de verdad. Una frasecita para concluir, venga. Pues nada, que hay que, sobre todo resumiéndolo y trayendo la colación con esto que ya hemos comentado de Maquiavelo, se diría, pues eso, tienes que aprender a rodearte de buena gente para tomar buenas decisiones. Ay, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Esa conclusión es verdad. Pero bueno. Carlos, de verdad, la semana que viene más cultura. Un abrazo grande, amigo. Un La abrazo. semana que viene.